¿Alguna vez no fuiste bien recibido en algún lugar? Tal vez llegaste a ese lugar, a esa casa. Si sos joven, por ahí estaba el chico o la chica que te gustaba. Y había otro que era la competencia. Ese filisteo incircunciso, que no merecía a la que hoy espero sea tu esposa. ¿Y te trató mal? ¿Te trataron mal alguna vez? ¿No fuiste bien recibido? ¿Sentías que el lugar estuviera mejor si vos no estuvieras en ese lugar? ¿Que se cuidaban de lo que hablaban y de lo que decían porque estabas vos? Todos nos hemos sentido no muy bienvenidos. Todos nos hemos sentido que incomodamos a los demás con nuestra presencia. Pero es triste cuando eso sucede en una iglesia. Es triste cuando alguien entra por esa puerta y en vez de recibir una sonrisa de qué bueno que estés acá, recibe una mirada como ¿y vos quién sos? Y después las miradas entre los demás, de banco a banco, de silla a silla. ¿Y este quién es? No sé, yo no lo conozco. Capaz que... no sé. Veamos. Qué triste. Ahora, qué triste si esa persona que entra es obviamente un no creyente. Uno se da cuenta cuando entra un creyente porque entra con una Biblia abajo del brazo, viene con una sonrisa, dice Dios le bendiga, ya es creyente. Viene de algún lugar, el tipo es creyente. Pero si entra alguien con tatuajes, con una vestimenta que por ahí no es la adecuada, o su manera de vestir, si es una señorita, no es muy, ¿cómo decir?, modesta, rescatada. O si es un hombre, es un poco desaliñado y tiene un perfume raro, como... tiene perfume a toro viejo o a termidor. Y uno es como, oh, ¿qué hace acá? Tal vez alguno dirá, bueno, pero si todos nos bañamos para venir a la iglesia, él tiene que saber que si viene a la iglesia se tiene que bañar. O si todos nos vestimos bien como señoritas modestas para venir a la iglesia, ella tiene que saber que así no se puede venir a un lugar así. Estamos en la casa del Señor, caramba. Y olvidamos que si nosotros no hubiéramos sido rescatados por el Señor Jesucristo, comprados por su sangre y creído en Él, no estaríamos mejores que ellos. Bueno, está bien, que venga, pero tampoco vamos a ser tan amables, tan delicados, tan atentos, que si está así es porque decidió estar así. Te lo vuelvo a decir, sin Jesucristo no estaríamos mejores que ellos. Sin Jesucristo no hablaríamos mejores que ellos. Sin Jesucristo no pensaríamos mejores que ellos. La única diferencia en aquel que está totalmente perdido y nosotros es Jesucristo. Es la única diferencia. Vemos acá en Lucas capítulo 15 una historia bastante similar a esto que les voy a relatar. En el capítulo 14 de Lucas, ya llegó, en el capítulo 14 de Lucas, vemos que las palabras con las que termina son también parte del capítulo 15. En Lucas capítulo 14, verso 35, concluye diciendo, el que tenga oídos para oír, oiga. Y en el versículo 1 del capítulo 15, vemos que dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírles. Para oírles. Jesucristo hizo una invitación. El que tenga oídos para oír, que oigan. Y los que se acercaron para oír eran publicanos y pecadores.
¿Qué diferencia con los otros que se acercaron? No se acercaron para oír. En el verso número 2, y los fariseos y los escribas, ¿qué dice? Murmuraban. ¿Uno puede oír mientras murmura? No. Entonces ellos no se acercaron para oír. Ellos se acercaron para criticar. Se acercaron para murmurar. Generalmente Lucas retrata a publicanos y pecadores de manera favorable, como personas que están dispuestas a escuchar, personas que están abiertas a arrepentirse, personas que quieren seguir al Señor Jesucristo. Es más, Lucas fue escrito pensando no en judíos, sino en griegos, publicanos, gente pecadora. Para los escribas y los fariseos, para el judío ortodoxo, cualquier persona que no siguiera la ley de Moisés era un pecador. Solamente ellos eran la luz de las naciones. Solamente ellos eran el pueblo escogido por Dios. Y con esa soberbia, con esa arrogancia, trataban a los demás. Jesucristo, al ver esto, les refirió esta parábola, verso 3. Entonces Él les refirió esta parábola. Él vio esta distinción, Él vio esta arrogancia por un lado y esta humildad por el otro. Y les refirió esta parábola. Jesús da, a mi entender, 4 parábolas en este pasaje. Algunos dicen que son 3, pero no hay problema. Las primeras 2 son las que vamos a ver esta mañana. Y la tercera, también la cuarta, la semana que viene. Las primeras 2 son la parábola de la oveja perdida, que también se relata en Mateo 18, lo vimos la semana pasada, y la parábola de la moneda perdida. Las otras son la parábola del hijo pródigo, del hijo perdido, y la parábola del hermano mayor de este hijo pródigo. Y todas estas 4 parábolas tratan del mismo tema, tienen el mismo mensaje, y es que hay gozo de parte de Dios por el pecador arrepentido. Son 4 historias, un solo mensaje. Dios se goza, se llena de alegría por el pecador arrepentido. Hay una progresión en estas parábolas, por eso las vamos a ver juntas. Por un lado tenemos el pastor pierde una de 100 ovejas, es decir, que pierde él 1%. La mujer pierde una de 10 monedas, es decir, que es el 10% de lo que pierde. Y en la última se pierden uno de 2 hijos, es decir, ya hay un 50% de pérdida. Va increciendo la gravedad de lo perdido. Las primeras 2 parábolas tienen una estructura que es muy paralela, muy similar. Por ejemplo, en el verso 4 dice, ¿qué hombre? Este hombre contrasta con ¿qué mujer? Del verso 8. Por otro lado, las 2 historias hablan de que hay una pérdida. Lo vemos en el verso 4 y en el verso 8. El pastor pierde la oveja, la mujer pierde la moneda, esa dracma. Y lo que se parecen también es que la oveja pertenece al pastor y la moneda pertenece a la mujer. Aquello que se perdió pertenece a aquel que lo está buscando. También se ve la perseverancia en estas 2 historias. Por un lado el hombre, el pastor, que va y la busca hasta que la halla en el verso 4. En el verso 8, la mujer la busca con cuidado, cuidadosamente, hasta que la encuentra. En las 2 hay gozo, verso 5 y verso 9. El hombre se llena de gozo por la oveja que se había perdido y fue encontrada, y la pone sobre sus hombros lleno de gozo y quiere compartir ese gozo. La mujer busca cuidadosamente, hasta enciende una lámpara buscándola y encontrándola, y cuando la encuentra se llena de gozo y quiere compartir ese gozo con otros. La alegría, el gozo de estas personas
representa en los dos momentos el gozo de Dios por el pecador arrepentido. Vamos a ver juntos, versículo tras versículo, empezando por la acusación que le hicieron al Señor Jesucristo. Verso 1, Lucas capítulo 15, verso 1. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: Este a los pecadores recibe, y con ellos come. ¡Qué vergüenza! Este, que es el que supuestamente es elegido por Dios, este que las masas lo siguen, este que parece un nuevo maestro acá en Israel, qué descaro. Recibe a pecadores, tiene comunión con ellos. Jesús siempre atrajo a grandes multitudes, incluyendo publicanos y pecadores que incluso viajaban con él. El capítulo 14, verso 25. Está solamente una página hacia atrás. Dice Lucas 14, 25. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborreciera padre y madre y mujer e hijo y hermanos y hermanas y aún también a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Continúa. Jesucristo era una persona que era siempre acompañado por grandes multitudes. Los publicanos, ustedes recordarán, son aquellos lacayos, los buitres de los romanos. Ellos trabajaban para el Imperio Romano. Muchos de ellos eran judíos. Y no solamente cobraban lo que el imperio les decía, sino que por el hecho de dar ese servicio, ellos agarraban un poco más. Algunos el doble. Algunos hasta el triple. Hay uno que dijo: si algo he robado, lo devuelvo hasta 4 veces. Eran personas muy despreciables. Los pecadores incluyen cualquiera que no observara la ley ritual, tanto como aquellos que eran culpables de faltas morales, por vivir en inmoralidad. Eran pecadores. Vemos que publicanos y pecadores vienen a escuchar a Jesús. Ellos saben que están equivocados, pero así y todo se acercan a Jesús porque hay alguien que es diferente. Este hombre, puede arreglar sus problemas. Este hombre no va a estar rechazándoles, sino aceptándoles y enseñándoles. Los fariseos, dice en el versículo 2, y los escribas murmuraban. Esta murmuración era porque Jesús se sentaba a la mesa de estas personas. La presencia de Jesús, un maestro reconocido, estaba dándole dignidad a esas personas, a esas casas. Con su sola presencia estaba haciendo que ese lugar, tan despreciable para los fariseos, tan despreciable para los religiosos, se convierta en un lugar bueno por la presencia de Jesucristo. Esas murmuraciones no es la única vez que aparecen en la palabra de Dios. Me hace recordar al pueblo de Israel que estaban murmurando contra Moisés y contra Aarón mientras estaban en el desierto. No murmuraban porque pensaban que ellos tenían mejores ideas. No murmuraban porque Moisés y Aarón estuvieran en pecado. Estos hombres no murmuraban porque Cristo había hecho algo indebido. Murmuraban porque veían que Dios había tenido un plan y ellos no eran los protagonistas. Murmuraban porque Moisés y Aarón estaban al frente del pueblo y ellos no podían mandonear como ellos quisieran. Estos hombres murmuraban porque Dios estaba haciendo maravillas a través de Jesucristo y no lo estaba haciendo a través de ellos, la religión oficial. Recibe pecadores, come con ellos. Qué tremenda indignidad. En el capítulo 5, verso 30, vayan ahí por favor a Lucas.
Lucas capítulo 5, verso 30. Fíjense que la acusación es muy parecida. Había un fariseo llamado Leví, dejándolo todo, se levantó y le siguió, dice el verso 28. Hizo un gran banquete en su casa y llamó a sus compañeros de trabajo. Ya él era alguien despreciable para el pueblo, un publicano. Y hizo una fiesta e invitó a todos los despreciables, a todos los publicanos. Verso 30, y los escribas y los fariseos, otra vez, la misma palabra, murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondió Jesús, verso 31, y les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. No les estaba dando un cumplido. No le estaba diciendo, ustedes están bien, no me necesitan, tranquilos, vengo por ellos, pobrecitos. Jesucristo sabía muy bien, los escribas y los fariseos sabían muy bien que no hay justo ni aún uno. Lo sabían bien. Y Jesucristo les dice en su cara, no he venido por ustedes que se creen justos, he venido por los pecadores para llamarlos al arrepentimiento. Jesucristo era conocido por estar en compañía, por acercarse a aquellos que tenían una gran necesidad. Murmuraban también, por ejemplo, en el capítulo 7, verso 36 al 50, cuando una mujer pecadora ungió a Jesús con perfume. En el capítulo 14 de Lucas, vemos que hay un convite. Él está llamando a personas al gran banquete. Y las personas que debían responder a ese llamado decían que estaban muy ocupadas. Uno había vendido una heredad y no podía. Otro tenía otras ocupaciones y no podía. Entonces mandó a llamar a los menesterosos, a los despreciados, para que sean los convidados a esa gran cena. Esos convidados, esos despreciados, son los mismos que acompañan al Señor Jesucristo. Ahí en el capítulo 15, en el verso 1. Ellos se acercaron para oír la voz de Jesucristo. Ahora, hay algo en lo que los fariseos tenían un punto de apoyo. Sabemos nosotros que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. El que anda con sabios, sabio será. Las amistades son algo muy importante. Es más, la pernoctada para los jóvenes trata también acerca de las amistades. Es muy importante con quienes nos relacionamos, quiénes son nuestros amigos, en quienes nos apoyamos. Los fariseos tenían un punto en el cual se podían apoyar. La mala compañía lleva al mal comportamiento. Los proverbios están llenos de referencias a esta verdad. Y los padres que son inteligentes van a ayudar a sus hijos a tener buenas amistades. ¿Sí o no? Sí, porque saben que eso les va a llevar a tomar buenas decisiones y estar en buenos lugares. Pero compartir la mesa indica aceptación. Y Jesús, si no fuera Jesús, hubiera estado dando un mensaje equivocado. Jesús, si no fuera Jesús y hubiera estado ahí, sentado con los publicanos y pecadores, tal vez alguno pasaría y dijera, bueno, entonces está bien hacer estas cosas. Mira si Jesús lo hace. Me llenó de tristeza. Hace un tiempo atrás, fui a la casa de un pastor, me senté con él,
cayó una persona que obviamente tenía una mala vida, y este pastor cambió su conversación. Ya no era ese hombre piadoso, ya no era ese hombre amante de las Escrituras. Por lo que entiendo, conocía tal vez a esa persona de antes, no sé la historia. Pero cambió. De pasar a hablar del rey David y las verdades de la Biblia, empezó a reírse de cosas que no estaban bien. Obviamente me sentí incómodo, me fui. Las malas juntas hacen malas conversaciones que llevan a malas decisiones. Eso es verdad. Pablo aconseja, por ejemplo, en 2 Corintios capítulo 6, verso 14, de que no debemos unirnos en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué compañía tiene la justicia con la impiedad? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? El punto de los fariseos parecía tener razón. La gran diferencia es que era el Señor Jesucristo. Él podía estar en el peor de los lugares y seguía comportándose con santidad. Él podía estar rodeado de las peores influencias y él seguía siendo santo, justo y recto. El Señor Jesucristo. Si esto fuera solamente una historia de los fariseos que son malos y los pecadores que quieren ser buenos, dejaríamos mucho atrás. Esta es una historia de hombres religiosos, hombres que se creían que eran pilares de su comunidad, personas que se ocupaban por su propia justicia, agradar a Dios, y estaban cegados con los rituales que ellos seguían observando, pero al pie de la letra, y cualquiera que no cumpliera con su estándar, no merecía ni siquiera ser mirado. Cualquiera que no cumpliera con sus patrones de conducta, se vería sospechoso si entra al templo. Es un lugar santo, ¿qué hacen estas personas? En la historia del fariseo con el publicano, vemos que el fariseo ni siquiera miró al publicano, ni siquiera observó a esta persona. Simplemente la usó para compararse. Te doy gracias que no soy como este publicano. Y comenzó a enumerar sus virtudes. Personas que miran a los demás, buscando sus defectos para decir, ¡ah, yo soy mejor! Publicanos. Esta es la historia de hombres cuya preocupación con la ley de Dios les ha hecho olvidar el amor de Dios. Su preocupación por vivir vidas que sean perfectas les hace olvidar que Dios ama y se preocupa por aquellos que aún no le conocen. Jesús les está pidiendo en estas parábolas y nos pide a nosotros a que no aceptemos el pecado, que no estemos solidarizándonos con el pecado, pero sí alcanzando a los pecadores. Les reta y nos reta a nosotros a desear el arrepentimiento y ver el arrepentimiento como algo bueno. El arrepentimiento es algo bueno. No es un fracasado el que se arrepiente. No es un tonto el que se arrepiente. El arrepentimiento es algo bueno. Y es lo que Cristo les pide. Que cuando una persona se reconcilia con Dios, nosotros lo celebremos. Vimos la acusación, veamos cuál es la respuesta del gran maestro. Versículo 3 en adelante, vemos la parábola de la oveja perdida. Dice en el capítulo 15, verso 3. Entonces les refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si se pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso.
y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja, la que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. En el Antiguo Testamento vemos que esta metáfora del pastor es utilizada por Dios varias veces. Tal vez la más famosa es el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Esa metáfora de Dios como pastor de sus hijos, pastor de Israel, es utilizada varias veces. La vemos, por ejemplo, en los Salmos 28, en el Salmo 78, en el Salmo 80, en el Salmo 100. La vemos en Jeremías capítulo 31, en Zacarías capítulo 13. Pero quiero que vayan conmigo a Ezequiel 34. Ezequiel 34. Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel. Vamos a Ezequiel, capítulo 34. Ezequiel, capítulo 34. Dice así, Ezequiel 34, verso 11. Porque así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré. Jehová otra vez presentándose como pastor. Verso 12. Como reconoce su rebaño el pastor el día en que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas, el día del nublado y de la oscuridad. Verso 16, dice, verso 15, yo apacentaré mis ovejas y les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré a la débil. Mas a la engordada y a la fuerte destruiré. ¿Por qué va a hacer eso? Porque dice, las apacentaré con justicia. Los fariseos y los publicanos entendieron esto como las ovejas engordadas, estas ovejas gordas y fuertes, son los que oprimen al pueblo de Dios. Pero si son ovejas, son parte del pueblo de Dios. Y Jesucristo les está dando la interpretación correcta de esto que él había dicho años atrás. Hay ovejas que están lastimadas, hay ovejas que están heridas, hay ovejas que están descarriadas y hay otras que están gordas, hinchadas, fuertes. Y a esas, dice, las destruiré, porque Él va a hacer las cosas con justicia. Irónicamente, en la época de Jesús, la gente ya no pensaba que los pastores eran algo atractivo. Ninguna dama de esa época iba a llegar a casa y decirle, papá, vino a pedir mi mano el pastor. ¿Ese que anda con olor a oveja? No era un oficio que era prominente, no era un oficio que era deslumbrante. Por más que Dios lo había utilizado como figura de sí mismo, en ese tiempo ya no era algo muy agradable. Es más, el pastor no tenía franco, tenía que estar cuidando de las ovejas siempre. Es más, se sospecharía que un pastor no sería un buen israelita, porque los sábados, ¿quién cuida las ovejas? Si es un buen israelita, el sábado tiene que preparar todo para que la oveja, no sé, que coma dentro del corral o que se arregle. Si una oveja se le perdía y justo era sábado, si era un buen israelita, tenía que dejarla que se muera. O buscarla al otro día, el domingo, a ver qué pasa.
Vean el versículo 4. Dice, ¿qué hombre de vosotros? Está hablándole a publicanos, personas que sus manos no conocían lo que eran callos, solo contaban monedas y billetes. No, le está hablando a los dos, publicanos por un lado. Pecadores, personas que le decís, ¿querés ser pastor? No, mucho trabajo. Además tiene un olor esas ovejas, yo no. Yo quiero ser otra cosa. Le estaba hablando a fariseos. Imagínense, personas acostumbradas a estar bien perfumadas. Personas acostumbradas a estar de punta en blanco. Personajes públicos de la vida de Israel. Estaba hablándole a escribas, ratones de biblioteca, que estaban todo el tiempo escribiendo. Sus manos solo estaban teñidas por las tintas. ¿Qué hombre de vosotros? Ninguno de ellos quería ser pastor. Ninguno de ellos se identificaría con un pastor. Es conocido que Satanás desacredita en la sociedad a lo bueno llamándolo malo y a lo malo llamándolo bueno. En ese tiempo el ser un pastor era algo... no, nadie quiere. Sin embargo, era una imagen de Dios mismo. Lo sigue haciendo hoy en día. Cuando uno escucha, no, aquel es abogado, ¿se piensa bien por lo general o se piensa mal? Se piensa mal. ¿El abogado? No, los abogados son todos y lo que fuere. Sin embargo, ¿saben cuál es el oficio del Señor Jesucristo en este momento? Él es abogado. Él intercede por nosotros ante el trono del Padre. Satanás intenta destruir la imagen de lo que Dios llama bueno, llamándolo malo. Pasa lo mismo con las iglesias, pasa lo mismo con los pastores. ¿Qué hombre de vosotros? Un hombre de negocios, un hombre pragmático, un hombre práctico. Diría, mira, yo tengo 100 ovejas. Se perdió una, puedo vivir con esa pérdida. ¿O no? Es una pérdida del 1%, no pierdo mucho. Sin embargo, si me voy y las dejo, por ahí pierdo las 99. Es una locura. Lo vimos la semana pasada, que por ahí los rebaños se juntaban, las familias tenían un rebaño grande. 100 ovejas son muchas ovejas. Y nadie en Israel diría, bueno, yo tengo 100 ovejas y las voy a cuidar yo mismo. Si tenías dinero para tener 100 ovejas, tenés dinero para pagarle a alguien que las cuide. Lo que probablemente habría pasado es que las 6 u 8 ovejas de una familia, juntado con las 12 ovejas de la otra familia, y así con diferentes familias, se iban y tenían el gran rebaño. Al llegar la noche, cada uno llamaba a sus ovejas, las conocía, les ponían nombre, y iban a dormir, muy probablemente dentro de la casa con la familia. Esta persona dejó estas ovejas. Acá dice en el desierto, en la parábola de Mateo 18 dice que fue en el monte. La idea es que fue en un lugar peligroso. Y las deja, muy probablemente al cuidado de otro, que va a tener que trabajar el doble porque falta uno, pero no le importa, porque conoce a esa oveja. Le puso nombre, se encariñó, ama a esa oveja y está dispuesto a ir. Refleja la naturaleza radical del amor de Dios. Las reglas normales no se aplican. Y el reino de Dios tiene estas cosas que no son muy lógicas. Por ejemplo, en el reino de Dios, el primero será como el último. Y los últimos serán los primeros. El mayor, el más importante, no es el que se sienta a la mesa y le sirven, sino el que sirve. ¿Qué está pasando acá? Y hay 99
y se prioriza por una sola, el reino de Dios se maneja con las leyes de Dios. En el verso 5 dice, y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, gozoso. El pastor había sufrido la pérdida de esa oveja, se había preocupado por esa oveja, pero ahora hay gozo. Aquello que se había perdido fue encontrado y se llena de gozo. Esta palabra gozo viene de la palabra gracia. Se llena de gracia, se llena de regocijo. ¡Wow! La encontré, por fin la encontré. Y explota de gozo. En el verso 6 dice, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos. Jesucristo dijo, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Así que si sos alguien que ama al Señor Jesucristo y busca obedecer al Señor Jesucristo, podés considerarte un amigo del Señor Jesucristo. Y cuando el buen pastor encuentra una oveja que estaba perdida y con gozo la trae con el rebaño, amigos, vecinos y el resto del rebaño son invitados a gozarse junto con Dios, junto con el buen pastor. Verso 7. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Como iglesia, como cristianos, necesitamos recuperar ese amor por los perdidos, arrepentidos. ¡Qué alegría de que has pasado de muerte a vida! ¡Qué alegría que ahora conoces al Señor Jesucristo! ¡Qué triste! ¡Qué triste! Cuando alguien conoce al Señor Jesucristo y se queda parado, esperando, que como bueno, ya lo hice, ¿y ahora? No sé, ahora arreglate. No, ya hicimos nuestra parte, te presentamos el Evangelio, ahora está por tu cuenta. Vos fijate. Es tan irresponsable como tener un niño, un bebé, y decirle, bueno, ahora cambiate los pañales vos solo. Yo ya te di vida, dice la mamá. ¿Ahora qué querés que haga? ¿Encima te tengo que cambiar? ¿Encima te tengo que alimentar? Algunos hasta los 18 años, tal vez más. Una madre, un padre lo hace porque ama a esa persona. Y cuando un nuevo creyente conoce al Señor Jesucristo, la iglesia no lo toma como un gasto. La iglesia no lo toma como una molestia. Ahora hay que enseñarle todas las cosas que dice el Señor. Otra vez, como si no lo supiera. La iglesia ama a ese nuevo creyente. Y hasta diría que se empujan por ver quién está ayudándole a crecer en el Señor Jesucristo. Si las 99 ovejas se refieren a los fariseos y los escribas, entonces estas palabras son de gran ironía. Jesucristo usó la ironía varias veces, y esta es una de ellas. Estos 99 justos que no necesitan arrepentimiento. La palabra de Dios dice, no hay justo ni aún uno. Y si hay alguien en todo este relato que saben esas verdades, son los fariseos, son estos escribas. Ellos sabían estas verdades y entendieron la ironía. La segunda respuesta la vemos en el verso 8 al verso 10. ¿Qué mujer tiene 10 dracmas? Si se pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia o con cuidado hasta encontrarla. Estas 10 dracmas, esta moneda griega, era el equivalente a un denario, un día de trabajo. Tenía 10 días de trabajo. Haciendo una cuenta rápida, podríamos decir que un día de trabajo está en 1.000 pesos, 1.500 pesos.
Sueldo promedio de 30.000 pesos por 21 días de trabajo, 1.400 y monedas, 1.500. Tenía 10 días de trabajo, serían 15.000 pesos. Y esta mujer la tenía y sabía que las tenía. No dice una doncella, dice una mujer, así que suponemos que estaría casada. Y por ahí esto sería la dote que ella guarda para sí. Era una garantía que ella tenía. Por si su esposo la repudiaba, se divorciaba, ella podía tener los medios económicos para volver a la casa de su padre. Y las tenía muy guardadas. Si venía el esposo y le decía, mira, mi amor, no llego con el alquiler, no sé de qué, pero supongamos que alquilara. Ella no podía darle de eso, porque esa era su seguridad. Mi amor, ¿no sabes? Están de ofertas en Garbarino. Una televisión viene, bueno, ya terminó la Copa América. Se viene esto que es importante, un mundial, lo que fuera, y está de oferta. ¿Por qué no me das esas 10 dracmas que tenés? Y yo después te las doy, no hay problema. La mujer lo tenía que mantener para sí. Eran su seguridad. Y dice que las tenía y le faltaba una. Aparentemente era una mujer que era de no muchos recursos. 15.000 pesos como dote no era mucho para esa época. 10 dracmas no era mucho dinero como dote para una mujer. Pero eran lo suficiente para volver. Eran lo suficiente para tener lo necesario. Y dice que enciende la lámpara, verso 8, y barre la casa y busca con diligencia o con cuidado hasta encontrarla. No dice si es de día o si es de noche. Si es de día, ¿por qué encienden una lámpara? En esa época, las casas de las familias pobres no tenían ventanas. No habían ventanas de vidrio. Si había una ventana, era un agujero en la pared. Y ahí quedaba. Las noches eran tremendamente frías. Así que si en ese lugar, esa casa que tenían, en esa misma habitación tenían que dormir de noche, no iban a poner ventana. Ya suficiente con ese muro, ese hueco gigante que le dicen puerta. Entonces, si no tenía buena luz, si no tenía buena iluminación, tuvo que prender una lámpara y barriendo, dice con diligencia. La palabra también se traduce con cuidado. Imagínense, piso apisonado de tierra y con cuidado con una mota de paja, barriendo y tratando de escuchar si la monedita sonaba. Y la buscaba con cuidado, con diligencia. Hasta encendió una lámpara para ver si estaba tal vez abajo de algún lugar. Y cuando la encontró, se regocijó. Dice, verso 9, y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas, diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Es un motivo de gozo y es la misma palabra. Se llena de gracia, explota de alegría. La encontré, la encontré. Llama a sus amigas, llama a las personas de confianza. Le dicen, la encontré, la encontré. Y sus amigas se llenan de gozo con ella. Otra vez, verso 10. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Esta alegría, este gozo que Dios está describiendo, que Jesucristo está describiendo, es un contraste muy fuerte con la murmuración y las quejas de estos fariseos y de estos escribas. Los que se quejan no le están extendiendo la bienvenida a los pecadores. Los que se quejan no quieren estar con los pecadores, no sea que se contaminen con ellos. Critican a Jesús por invitar a pecadores, aunque el propósito de Jesús es la redención de los pecadores. Ellos pueden comprender el valor de una oveja. Ellos pueden comprender el valor de una dracma, de una moneda. Pero ellos pueden olvidar muy fácilmente el valor de una persona. Tal vez le darían la oportunidad a un pecador. Y de hecho se las daban.
Cuando algún pecador, alguien que no era judío, quería ser parte del judaísmo, lo llamaban prosélito. No lo llamaban hermano, le ponían un nombre diferente para que todos sepan de que él no era judío de nacimiento. Era alguien que quería ser como nosotros y vamos a ver si lo logra. Prosélito. Yo me pregunto si hay entre nosotros personas que ven a los demás como posibles prosélitos. Tal vez no van a llegar a ser como nosotros, tal vez no van a llegar a ser tan buenos como nosotros, o a vestirse como nosotros, o a predicar como nosotros. Pero por ahí, con que se salve su alma está bien. Esa era la actitud de los fariseos. Aquella persona conoce a Cristo y antes era un borracho. Y bueno, el que es borracho una vez es borracho para siempre, diría un fariseo. La persona que entra por la puerta tal vez engañó a su esposa o a su esposo y conoce a Cristo y es como, bueno, ya está, no hay vuelta atrás. Y si llega a ser que reúne otra familia, si llega a ser que se casa de nuevo, no, ¿cómo puede ser? Y la sospecha de aquellos que conocen de su pasado, ¿cuándo lo va a volver a hacer? El que lo hizo una vez, lo hace 2 veces. Esa persona que lucha con la drogadicción, que conoce a Cristo, su vida es transformada por el perdón amoroso del Creador. Y nosotros no tenemos fe de que va a salir de eso. No, va a luchar con eso toda su vida. Y lo vemos como si fuese un pobrecito, pobre tipo. Va a luchar con ese alcoholismo, con esa drogadicción o con ese problema toda su vida. Hermanos, ¿hay alguno de nosotros que no luche con el pecado toda su vida? ¿Hay alguien acá que no luche con el pecado? Todos luchamos. Simplemente que el pecado de aquel es conocido y el nuestro está cubierto. Yo recuerdo, y no es por esto que lo digo, pero recuerdo a una señorita, pastor de visita, cada vez que alguien invitado viene acá, siempre me dicen lo mismo. Qué hermoso cómo me recibían, los abrazos que me daban. No hay ni uno que se haya quejado. Todos están felices de venir. Algunos me dicen, pastor, ¿cuándo me invita de vuelta? Me tratan mejor allá que en mi iglesia. Son una bendición. Y cuando alguien se convierte, cuando alguien pasa de muerte a vida, queremos seguir siendo de bendición. Son tremendamente valiosos. Son tremendamente costosos. Costaron la vida del Señor Jesucristo. Y queremos cuidarles. Queremos amarles. Y queremos regocijarnos como Dios se regocija. Amén. Padre amado, te agradecemos, Señor, por el hermoso tiempo que nos has dado. Y Señor, te agradecemos porque tu palabra ha sido expuesta en esta mañana. Señor, te agradecemos porque queremos cada vez alejarnos más de la imagen de esos religiosos tan fríos, tan apartados de tu corazón amoroso. Y Señor, queremos llenarnos de gozo junto contigo por encontrar a esos pecadores. Queremos llenarnos de gozo junto contigo porque tú estás alcanzando a personas que estarían perdidas sin ti. Padre, ayúdanos a tener un corazón tierno para los nuevos creyentes. Ayúdanos, Señor, a mirar a aquel que no te conoce con una mirada de compasión y no con soberbia y arrogancia.
entendiendo que si tú no nos hubieras salvado, nosotros no seríamos mejores. Te rogamos, Señor, podamos ser reconocidos como tus amigos, buscando hacer tu voluntad, buscando obedecer tus mandamientos. Y cuando una persona pasa de muerte a vida, cuando una persona es encontrada por ti, podamos compartir tu gozo por aquel que estaba perdido y fue encontrado. Te agradecemos, Señor, porque tú eres el único que es santo. Te agradecemos, Señor, porque aunque en tu santidad debías condenarnos, a través de tu Hijo Jesucristo pudiste perdonarnos. Señor, te amamos y queremos que más personas lleguen al conocimiento del Señor Jesucristo, arrepintiéndose de sus pecados y volviendo su vida al Dios Santo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.